¿Recuerdas esa sonrisa que iluminaba la tele, esa voz que te hacía cantar en la sala? Verónica Castro, la reina de las telenovelas, la que nos tuvo pegados a la pantalla con amores imposibles y risas que aún resuenan. A sus 72 años, sigue siendo un huracán de carisma, con un brillo que no se apaga. Dale like si creciste con ella, comparte si quieres que todos sepan de esta leyenda y suscríbete para más historias que te hacen suspirar. Vamos de una. Detrás de la estrella hay una chava de la Ciudad de México que soñaba en grande. Nacida en 1952, Verónica Judith Sainz Castro llegó a un mundo donde el arte corría por las venas familiares. Su papá, Fausto Sainz, vivía entre rollos de película, produciendo cintas con ese olor a celuloide viejo. Su mamá, Socorro Coco Castro, tenía una voz que parecía sacada de un bolero de medianoche. Pero la vida no fue un cuento de hadas. A los 5 años, un divorcio cambió todo, llevándolos de un hogar alegre a un rinconcito en Bucareli y Donato Guerra, donde la vida era más de sobrevivir que de soñar. Doña Coco, con 4 chamacos a cuestas, se la rifaba con 1000 trabajos, escribiendo a máquina, dando clases, chambeando en oficinas. Verónica, la mayor, cuidaba a sus hermanos como si fuera la jefa de la casa, esperando cada noche el regreso de su mamá con un café con leche y una galleta que sabía a gloria. Vivíamos apretados, pero con amor, diría años después, con esa chispa que te hace sentirla como amiga de toda la vida. Ironía pura. La futura reina de la tele creció sin tele, imaginando historias en las paredes de un cuarto chiquito. A los 10 años, Verónica ya era puro nervio, ayudando en casa y soñando con algo más. Encontró un refugio en la iglesia, dando catecismo a 2 calles, donde su voz llenaba el aire de esperanza. Pero el destino tenía otros planes. En 1967, a sus 14 años, una beca con el maestro Andrés Soler le abrió la puerta al mundo del espectáculo. Fue como si me dijeran, Vero, el escenario es tuyo, recordaría, con esa mezcla de humildad y picardía que la hace única. Su debut llegó en Operación Jaja, un programa de comedia donde su risa ya robaba cámaras. En 1969 dio el salto al cine con No creo en los hombres, un título que sonaba a chiste del destino. Los 70 fueron de picar piedra. Papeles pequeños en telenovelas, películas y hasta bailes en cabarets para pagar las cuentas. Pero Verónica no se rendía. Mientras estudiaba Relaciones Internacionales en la UNAM, sacando su título en 1979 con una tesis que analizaba la tele mundial. Vaya contraste. De noche en el set, de día en la biblioteca. El golpe maestro llegó ese mismo año con Los ricos también lloran. Su Mariana Villarreal, una chava humilde que peleaba contra el mundo, fue un espejo para millones. La telenovela cruzó fronteras, llegando a más de 50 países, y Verónica se volvió un nombre que resonaba desde México hasta Rusia. Grabó el disco Aprendí a llorar, con canciones que te hacían cantar a todo pulmón, como si fueran un himno para el alma. ¿Quién no lloró con Mariana? Comenta tu escena favorita abajo. Los 80 fueron su reinado. El derecho de nacer la consolidó, y luego se aventó a Argentina con Verónica, el rostro del amor. Esa osadía le costó un veto de Televisa, pero ella, necia como buena mexicana, regresó en 1987 con Rosa Salvaje, una telenovela que puso a medio mundo a suspirar. De Bucareli a Filipinas, Verónica era la reina, un contraste que pega duro, de un cuarto chiquito a estadios llenos. Su carisma no se quedó en las telenovelas. ¿Con Mala Noche no? Verónica conquistó las noches mexicanas, entrevistando a puro peso pesado, como esa charla maratónica con Juan Gabriel, que duró 8 horas y parecía no terminar nunca. Era como platicar con un cuate en la cocina, diría, y así se sentía, cercana, como si estuviera en tu sala. Luego vino La Movida, un show que mezclaba música,
risas y entrevistas con un brillo que solo ella podía dar. ¿Quién no se quedó despierto viéndola? Comparte tu recuerdo favorito. En la música, Verónica no se quedó atrás. Sacó discos como Sensaciones y La Movida, con hits que trepaban listas. Macumba llegó al segundo lugar en Hot Latin Songs de Billboard y hasta grabó en italiano, como si quisiera conquistar el mundo entero. No me gusta encasillarme, decía, y lo demostró. Actriz, cantante, conductora, todo con el mismo fuego. En los 90, dio un paso más allá. Produjo y estelarizó Mi Pequeña Soledad, jugando dos roles que te hacían brincar del sillón. ¡Qué manera de romperla! Pueblo Chico, Infierno Grande, llegó con polémica, mostrando un amor entre una mujer madura y un chavo joven. Verónica, siempre adelantada, rompió tabúes como quien corta tortillas a mano. Ese papel, como Leonarda, era puro nervio, y la gente no podía dejar de hablar de él. Años después, en La Casa de las Flores de Netflix, su Virginia de la Mora trajo de vuelta esa magia, aunque se bajó del proyecto tras la primera temporada por diferencias creativas. Si no siento el personaje, no sigo, explicó, con esa claridad que corta como navaja. En los 2000, no paró. Presentó el Teletón, apadrinó nuevos talentos y en 2019 lanzó Resurrección, un disco digital que fue como un abrazo a sus fans. Cada paso suyo era un recordatorio. Verónica no era solo una estrella, era un fenómeno que no se apagaba. Ironía del destino. La chava que creció sin lujo se convirtió en un lujo para México. Una voz que seguía sonando en millones de hogares. En 2023, su aparición en Cuando sea joven fue un guiño a los fans, con una Verónica que, aunque más pausada, seguía robando miradas. Aún tengo chispa, bromeó, y vaya que sí. En redes, sus publicaciones eran como pláticas de sobremesa. Gracias por no olvidarme, los quiero. Esa conexión con la gente, como si fuera tu tía favorita, es lo que la hace eterna. ¿Qué escena de Verónica te marcó? Comenta y comparte este video con quien creció viéndola. El dolor físico de Verónica no era solo un eco de un tropiezo antiguo, sino una metáfora de las cargas que llevó toda la vida, como si cada paso contara una historia de lucha. Pero ella no se definía por los retos, su fuerza estaba en la alegría que compartía. En 2023, su imagen en eventos públicos mostró una energía que desafiaba los años, un contraste brutal con la niña que soñaba en Bucareli. Sigo aquí porque el amor de la gente no me suelta, diría, con esa franqueza que te hace querer aplaudirle. Sus shows, como Mala Noche, ¿no? Eran un torbellino de risas y momentos que se quedaban grabados. Una vez, durante una entrevista con María Félix, Verónica logró que la doña soltara una carcajada que resonó en todo el set. Eso no se planea, sale del alma, diría después, como si contara un secreto de cocina. Esa naturalidad era su magia. Podía hacer que una diva se sintiera como amiga de toda la vida. ¿Recuerdas alguna entrevista suya? Comenta cuál te hizo reír o suspirar. En la música, Verónica seguía sorprendiendo. Grabó en Europa, llevando Macumba a públicos que no hablaban español, pero que bailaban al ritmo de su voz. No importa el idioma, el corazón entiende, decía, y así era. Sus canciones eran un idioma universal. En los 90, cuando produjo Mi Pequeña Soledad, mostró que no solo era una cara bonita, era una mente creativa que sabía contar historias desde ambos lados de la cámara. En 2019, su pausa en los reflectores no fue un adiós, sino un respiro. Necesito elegir lo que me llena, compartió en redes, dejando la puerta abierta a algo nuevo. Esa frase, como un gancho de telenovela, mantuvo a los fans esperando. ¿Qué traería Verónica? En 2025, su aparición en Hoy fue un rayo de luz. Quiero algo que me haga vibrar otra vez, dijo con esa sonrisa que no envejece.
¿Un nuevo show? ¿Un disco? La incógnita es puro imán. Su vida es un contraste que engancha, de la chava que cuidaba a sus hermanos en un cuarto cerrado a la estrella que llenó teatros en Rusia. Cada paso era una lección, como si el destino le dijera: Vero, tú puedes con todo. ¿Qué momento de Verónica te inspira? Comenta y comparte este video con quien necesita un poco de su chispa. Verónica Castro no solo conquistó pantallas, conquistó corazones con una autenticidad que no se fabrica. En 2025, su charla en Hoy fue como un café con una amiga de siempre, directa, cálida y con un brillo que no se apaga. Quiero un proyecto que me saque del sillón, dijo, dejando a todos con la boca abierta. ¿Una telenovela nueva? ¿Un libro con sus anécdotas? Ese misterio es el gancho que te mantiene pegado, como esperando el final de un capítulo épico. Sus días en Rosa Salvaje no eran solo actuación, eran un reflejo de su garra. Una anécdota cuenta que durante el rodaje, Verónica improvisó una escena donde su personaje, Rosa, enfrentaba a los ricos con una mirada que helaba. Eso no estaba en el guión, pero lo sentí, diría después con esa naturalidad que la hace única. Ese momento se quedó en la memoria de millones, como un grito de «Aquí estoy». ¿Cuál es tu escena favorita de Rosa? Comenta abajo. En los 2000, Verónica no bajó el ritmo. El Teletón, Nuevos Talentos y ese disco digital, Resurrección, que fue como un abrazo a sus fans. Es mi manera de decir gracias, explicó, con la humildad de quien sabe que su luz viene de la gente. Ironía pura. La chava que creció sin nada se convirtió en el tesoro de un país, y más allá. En Filipinas, donde sus telenovelas eran religión, una fan le llevó un cuaderno con recortes de sus personajes. Me dijo, «Tú me enseñaste a soñar», recordaría Verónica, con los ojos brillando. En 2023, su papel en Cuando sea joven mostró que, aunque los años pasan, su magia sigue intacta. No tengo 20, pero mi corazón sí, bromeó, y los fans lo sintieron. Verónica era la misma, pero con más historias que contar. En redes, sus mensajes eran como postales. Gracias por seguir conmigo, los llevo en el alma. Esa conexión, como un lazo que no se rompe, es lo que la hace eterna. ¿Qué mantiene a Verónica en el juego? La respuesta está en su amor por la gente. Sin ustedes no sería nada, dijo en Hoy, y no era pose, era verdad pura. ¿Qué proyecto crees que traerá? Comenta y comparte este video con quien creció cantando Macumba. Verónica Castro es más que una estrella. Es un pedazo de México que vive en cada hogar que sintonizó sus telenovelas. En 2025, su aparición en Hoy fue un recordatorio de su chispa. Quiero algo que me haga sentir viva, dijo, con esa voz que todavía pone la piel chinita. ¿Un regreso a la tele? ¿Una película? Ese misterio es como el final de un culebrón que te deja con ganas de más. Quédate, porque Verónica siempre guarda un as bajo la manga. Sus días en Mala Noche, ¿no? Eran magia pura. Una vez entrevistó a Chespirito, y entre risas, ambos terminaron cantando una ranchera como si estuvieran en una fiesta de pueblo. Eso es lo que amo, conectar, diría después, con esa sonrisa que desarma. Esa habilidad para hacer que todos se sientan en casa es su superpoder. ¿Recuerdas alguna entrevista suya que te marcó? Comenta y comparte. En la música, Verónica no se quedó en lo fácil. Grabó en italiano, llevó Macumba a rincones donde el español era un misterio, y aún así, la gente bailaba. La música no necesita traducción, decía, y lo probó. En los 90, con Mi Pequeña Soledad, mostró que podía ser actriz, productora y directora de su propio destino. Ese proyecto, donde interpretó a madre e hija, era como un espejo de su vida, dos caras, una misma fuerza. En 2019, cuando muchos pensaron que se alejaría, lanzó Resurrección, un disco que fue como un guiño a los fans. Es mi manera de seguir cantando con ustedes, dijo, y cada nota era un abrazo.
Ironía del destino. La chava que empezó en un cuarto pequeño, ahora tenía al mundo cantando sus canciones. En 2023, su cameo en Cuando sea joven fue un regalo. Verónica, con menos pasos pero la misma chispa, seguía siendo la reina. Su conexión con los fans es el motor que no para. En redes escribe como si platicara en la sobremesa. Gracias por no soltarme. Ustedes son mi fuerza. Esa cercanía es lo que la hace diferente. No es solo una estrella, es alguien que te entiende. ¿Qué momento de Verónica te hace sonreír? Comenta y pasa este video a quien necesita un poco de su magia. Verónica Castro no solo llenó pantallas, llenó corazones con una energía que no se apaga. En 2025, su charla en Hoy fue como un rayo de sol. Quiero un proyecto que me haga vibrar, dijo, dejando a todos con la intriga. ¿Un nuevo show? ¿Un libro con sus historias? Ese gancho es puro culebrón y nos tiene esperando el próximo capítulo. Quédate, porque Verónica nunca decepciona. En Rosa Salvaje, Verónica no solo actuó, creó un ícono. Una anécdota cuenta que, en una escena, improvisó un diálogo tan sentido que el crew aplaudió al corte. Eso salió del alma, diría, y los fans lo sintieron. Rosa era Verónica, peleando contra el mundo con una sonrisa. Ese papel no solo marcó una época, marcó vidas. ¿Qué escena de Rosa te quedó grabada? Comenta abajo. En los 2000, Verónica siguió rompiéndola. El Teletón, Nuevos Talentos y ese disco digital que fue como un abrazo a distancia. En Filipinas, donde sus telenovelas eran un culto, un fan le llevó un cuaderno con recortes de sus personajes. Me dijo, tú me diste esperanza. Recordaría, con esa calidez que te hace querer abrazarla. Ironía pura, la chava que soñaba con una galleta ahora era el sueño de millones. En 2023, su aparición en Cuando sea joven mostró que los años no apagan su luz. Sigo siendo yo, nomás con más historias. Bromeó, y los fans lo sintieron. Verónica era eterna. En redes, sus mensajes eran como cartas de una amiga. Gracias por seguir aquí, los llevo en el corazón. Esa conexión es su magia. No importa el tiempo, Verónica sigue siendo nuestra. ¿Qué proyecto crees que traerá Verónica? ¿Un regreso épico o algo más íntimo? Comenta y comparte este video con quien creció con sus telenovelas. Nos vemos pronto, porque la historia de Verónica siempre tiene un giro más. Verónica Castro, con 72 años y un brillo que no se apaga, sigue siendo un enigma que captura corazones. Su última aparición en Hoy, en agosto de 2025, no fue solo un eco del pasado. Fue una declaración de vida, como si dijera, el telón no baja hasta que yo lo decida. Con una sonrisa que aún derrite pantallas, habló de un proyecto que me saque del sillón y me haga soñar. ¿Una telenovela nueva? ¿Un testimonio escrito de sus verdades? La promesa de algo grande mantiene la tensión, como el final de un episodio que te obliga a esperar la próxima entrega. En Mala Noche, ¿no? Verónica convertía cada entrevista en una fiesta. Una vez, con Luis Miguel, ambos terminaron cantando a todo pulmón como si estuvieran en una cantina de barrio. Eso es lo que amo, hacer que la gente se sienta en casa, diría, con esa naturalidad que te gana. Esa habilidad para conectar es su sello. No solo era una estrella, era una amiga. ¿Qué entrevista suya recuerdas? Comenta y comparte. En la música, Verónica siempre fue un huracán. Grabó en italiano, llevó Macumba a tierras lejanas y demostró que su voz no tenía fronteras. El corazón canta en cualquier idioma, decía, y lo probó. En Mi pequeña soledad, su trabajo como productora y actriz mostró que podía todo: crear, actuar, inspirar. Ese proyecto, con dos personajes tan distintos, era como un reflejo de su vida. Dos caras, una misma fuerza. En 2019, Resurrección fue un regalo a los fans, un disco que decía, sigo aquí. En 2023, su cameo en Cuando sea joven
Fue un recordatorio. Verónica no envejece, solo suma historias. En redes, sus mensajes eran abrazos digitales. Gracias por no soltarme, ustedes son mi motor. Esa conexión, como un lazo que no se rompe, es lo que la hace eterna. Verónica no solo vivía para sí misma, vivía para los millones que aún corean su nombre. En una entrevista reciente, compartió un recuerdo que pocos conocen. Durante una gira en Filipinas, un fan le llevó un cuaderno lleno de recortes de sus telenovelas, diciendo, «Tú me enseñaste a soñar». Ese gesto, simple como una carta escrita a mano, la marcó. Eso es lo que me sostiene, saber que toqué corazones, diría, con esa sinceridad que desarma. Una miniatura ideal, Verónica Castro, el sueño que inspiró millones. Hoy, mientras planea su próximo paso, Verónica mira a sus fans como un faro en la tormenta. No sé cuánto tiempo me quede, pero quiero dejar algo que valga, confesó en Hoy. Ese algo es el anzuelo final. Será un libro que revele sus secretos, una telenovela que una generaciones. La incógnita mantiene la tensión, como el final de un culebrón que no quieres que termine. ¿Qué hará Verónica con el tiempo que le queda? ¿Un último gran papel o un adiós íntimo? Comparte en los comentarios tu momento favorito de sus telenovelas. ¿Fue Rosa Salvaje o la risa de Mala Noche, no? Pasa este video a quien necesita recordar que la vida, como un buen culebrón, siempre guarda un giro final. Nos vemos pronto, porque la historia de Verónica no termina aquí.